Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida a Citas a Diana Arias. Ella es escritora, es investigadora e historiadora y su último libro se llama Amores Invencibles, historias apasionadas de inmigrantes en Argentina. Es un gusto para mí. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida, soy Elisa Peirano. Hola Elisa, hola chicas, hola Sofía, Angie, un gusto saludarlas. Gracias. Bueno, le voy a contar a la audiencia también que sos licenciada en comunicación y neuropsicoeducadora, o sea, estás en la educación, en la investigación, también un poquito en el periodismo. Y bueno, contame primero, Diana, antes de hablar del libro, ¿qué te llevó a vos a buscar estas historias sobre inmigrantes? Mira, yo creo que fue un poco todo lo que acabas de decir, ¿no? Mi carrera laboral, yo trabajé muchos años en docencia, me gusta muchísimo pensar la educación relacionada con las emociones como base, cómo se va de generación en generación trasladando las enseñanzas, los aprendizajes, y en todo esto las historias de amor. Y si le sumamos un plus que son las historias de amor de inmigrantes, es algo que siempre me gustó, que siempre tuve así como en el foco de mis investigaciones, y un día dije, son tantas y tan lindas que tengo que escribirlas, porque corremos el riesgo de que esas historias que se cuentan en la sobremesa familiar, que de boca en boca los abuelos le dicen a los hijos y a los nietos, si no quedan escritas un día se pierdan, ¿no? Estas historias que son de todos, que no son las historias grandes de la historia argentina, sino las más cotidianas, las de cada familia del país. Y así fue que empecé a investigar, conté una, conté dos, y de repente empezaron a llegarme otras personas que me decían, yo también tengo una historia tremenda de mi familia, de mis abuelos que vinieron de tal país y que no sabes lo que les pasó. Y bueno, y empecé a escribirlas y la verdad es que tuve muchísimo eco en el público lector, en el público que le gusta escuchar estas historias y fundamentalmente que siguieron contándome. Entonces, a raíz de eso es que nace mi segundo libro, Amores Invencibles. Qué bueno, Diana, esto que contás. Ahora, viste que con el paso de las generaciones y de los años, como que la historia se le va agregando condimentos, se le sacan algunos detalles, Sí. se le agrega un poco el IVA, viste, como que va, depende de quién lo cuenta, ¿no? Cuando vos investigás para atrás, me imagino que el hecho de que sea un poco novelado lo hace atractivo, pero vos, ¿cómo haces para ir a la fuente y ver, voy a poner comillas, no me estás viendo, pues esto es radio, pero veracidad de los hechos? ¿Cómo haces para generar la historia una vez que corroborás el hecho? Te digo, mira, dos cosas. Por un lado, algo que dijo el gran escritor Gabriel García Márquez, que la vida no es como la vivimos, sino como la recordamos para contarla. Y en eso, quienes me cuentan a mí la historia son o nietos o los hijos. En un solo caso, o dos, tuve a los protagonistas. Y yo escucho mucho a las personas, me encanta hablar con las personas y que me cuenten y que se explayen. Después voy a las fuentes con el contexto histórico, con los datos fehacientes que tienen, ¿no? Las evidencias que pueden ser las fotografías, las cartas. Las cartas son como el tesoro, ¿no? Cuando encontramos cartas siempre están de puño y letra los hechos, entonces eso es magnífico. Los pasajes de barco. Hoy en día hay mucha posibilidad de saber en qué barco, hasta qué hora salieron, desde qué ciudad. Entonces, todo eso da el contexto real. Y después está el relato, ¿no? El relato ese de, bueno, cómo se conocieron, por qué se peleaban, se desencontraron, esperaron años hasta que estuvieron juntos, qué hizo ella, qué hizo él. Bueno, toda esa parte de la historia de amor la reconstruyo y hay algunas partes que las recreo, pero sin faltar en nada a lo que pasó en los hechos, ¿no? Claro, para que tengan ese mote de real. Qué bárbaro. Ahora, es cierto que muchas de nuestras ciudades fueron fundadas por personas inmigrantes, ¿no? Porque, bueno, ahora vas a contar el ejemplo justamente de gente de Pehuajó, que recreaste la historia en Amores Invencibles, pero esa es un hilo común que creo que cada ciudad debe tener su inmigrante, ¿no? Cada ciudad, y me atrevo a decir que cada casa, porque en cada familia me pasa que yo doy charlas por el país, me llaman de muchos lugares y siempre termino escuchando alguna historia. O sea, yo estoy hablando con ustedes tres y de repente
alguna seguro está pensando, no, mi abuela cuando llegó trajo esto, le pasó esto, vino de tal país, se encontró, y termina pasando eso, ¿no? Que son innumerables las historias, y sí tenés razón, que son a partir de esas historias donde se construye muchísimo de la idiosincrasia de nuestro país, de cosas que llegan hoy hasta nosotros. Claro, totalmente. Sofía, te saluda de este lado. Hola, ¿Qué tal? Pensaba esto de qué oportuno, qué pertinente estos libros hoy en día que fueron recogiendo seguramente de relatos orales, ¿no? Que vos vas recogiendo, y que me preguntaba en mi caso, en mi propia familia, justamente hace poco le pedí a mi papá y a mi mamá si podían rescatarme las historias que ellos se acordaban. Yo tengo una abuela que nos contaba muchas historias, ya no lo hace porque no, ay, qué lindo. Claro, porque son muy contadores de cuentos de cuentos que pasaron, ¿no? Verdades, de historias biográficas de su familia, pero bueno, ya no lo puede hacer porque bueno, está con con otros temas, ¿no? Sí, de salud. Lógico. Pero digo, qué loco pensar esto que teníamos tan a mano, que era los cuentos de nuestras familiares, pensándolo cómo seguirá esto en las próximas generaciones. Qué interesante hacer un libro ahora, digo, ¿no? Porque yo digo, después vamos a tener que recurrir a las redes sociales, los registros que hayan quedado ahí, porque me suena que ahora no nos contaron, o sea, no es tan común, o por lo menos en mi casa ya mi mamá no le cuenta tanto a mis hijos, ¿no? ¿Cómo ves vos eso de los cuentos orales en las familias? ¿En qué estado está? Lo acabas de describir muy bien, y a mí la palabra que me cabe siempre es responsabilidad y legado. La responsabilidad que tenemos nosotras, nuestra generación, no sé, de los 40, los 30 y pico, los 50, donde tenemos todavía la energía, las ganas de dejar estas historias, que todavía tenemos a nuestros padres y las que tienen suerte de tener a los abuelos o tíos, y que podemos ir recuperando estas historias, y como vos decías, los cuentos que me hacía mi abuela. Y si yo te digo, no sé, que una de las historias de uno de mis libros nace porque justamente una abuela contaba cómo su madre se había salvado en la Primera Guerra Mundial en Croacia, que era Imperio Austrohúngaro en ese momento, porque había traficado telas en la frontera entre Croacia e Italia. Ella tenía 20 años, y para sobrevivir lo que hacían era pasar en un lugar súper peligroso entre soldados, flacas porque no tenían qué comer, y cuando llegaban al otro lado las envolvían como si fueran momias, claro, con telas. Wow. Y esas telas las traían ilegalmente, ¿no? Sí. Y las vendían del otro lado. De esa manera ella sobrevivió en la Primera Guerra Mundial, mientras su marido se había venido a Argentina a hacer la América y a buscar un trabajo y juntar dinero para mandarle plata para un pasaje. Pasaron 8 años hasta que se pudieron reencontrar ellos. Wow. Y las cartas están de esa familia, y ese relato de mi mamá era corajuda, esa es la palabra que usaba Mila para describir a su madre. Yo a Mila la entrevisté, Mila tenía 97 años cuando me contó todo esto. Wow. Y pude escribir esta historia que es hermosísima y que nos cuenta de un amor, de una espera, de cosas que no fueron fáciles, de que, por ejemplo, Elena, que era la que traficaba las telas, se trajo una de esas telas y fue con la que envolvió a su bebé cuando nació acá en Argentina. ¿Viste? Cosas que emocionan por la simpleza, porque fíjate y que me imagino que las familias teniendo estos relatos a mano hasta pueden entenderse mucho más cómo son, digo, ¿no? Cuando esos libros que vos escribís, esos cuentos que les llegan a, no sé, a los nietos, bisnietos, que puedan leer esto, qué lindo ese momento en que pueden recrear un poco de su historia, ¿no? Pero tremendo lo que estás diciendo, porque es tal cual lo que pasa. Por un lado, los bisnietos, por ejemplo, que se van contentos a la escuela con el libro diciendo, esta era mi bisabuela, sí. Con un orgullo, como que fue, no sé, casi, te digo, San Martín, Rosas y la abuela, ¿viste? Y por otro lado, me ha pasado, pero en muchas situaciones, de familias que están desencontradas o que están cada cual en la suya, en distintos países inclusive, y de repente cuando empezamos a armar la historia y yo la empiezo a escribir y empiezo a preguntar, y soy densa porque empiezo a preguntar todo y quiero saber y detalles y mándenme la foto, por favor. Y pasa que la familia empieza como a unirse por esta historia de esos antepasados, ¿no? Y se dan cuenta que tienen tanto en común y se reconocen en algunos rasgos de ellos,
que tiene mucho de sanación, mucho de saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Es muy lindo el trabajo. Qué bueno esto que decís, Diana, porque también pensando en todo eso que se sabe hoy de las, digamos, de las cosas transgeneracionales o de los dolores o de las cosas no tan felices, por ahí conociendo las historias como que también se encuentran sentidos a cosas que quizás estaban ocultas a la conciencia de las personas, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que por ahí la familia es un alma familiar, hay veces que mirar para atrás tiene las claves de eso que vos decís, de sanar algunas cosas, sí, ¿no? Sí, me encanta lo que decís, porque es así. Una de las historias que cuento es de una alemana que cuando es chiquita, cuando es muy niña, tiene 2, 3 años, pasa una situación atroz después de la Segunda Guerra Mundial, y es que su madre lo suicida a todos sus familiares por el riesgo de vida que tienen por haber perdido la guerra y porque los rusos están a punto de masacrarlos. Entonces la decisión que toma esta mamá es de darles pastillas para dormir a todos sus hijitos y a la niñera y a su madre, y que es el mal menor. Y fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? ¡Qué horror! Esta historia estaba callada en la familia, y 2 días después de que pasa eso, 2 de las nenitas y la niñera se despiertan, ¿no? O sea, que no se murieron. Y esa niñera la salva y una de ellas termina acá en Argentina. Esa familia tenía hasta situaciones de los partos de los hijos que eran dolorosas, que no las terminaban de entender, y un silencio. Y poder escribir esta historia y que me den a mí la responsabilidad, el honor de escribirla, ¿vos sabés cómo les ha generado también sanación? Como de repente ponerle en palabras que puedan ser oídas, ¿no? Que a pesar de la tragedia puedan tener una connotación de resiliencia, de salir adelante, de que hay un futuro posible. Bueno, esto también tienen estas historias, ¿no? Porque hay muchísima tragedia detrás de cada historia que cuento. Claro, y seguramente haya un hilo de conductor de la esperanza de este país también, ¿no? Que está bueno también para recordarnos que la Argentina fue tierra de esperanza para muchos. Totalmente, y ahí sí está la parte más linda de cada historia, porque todos me dicen, Diana, ¿vos cómo haces para contar cosas terribles y terminamos todos sonriendo y llorando, pero de emoción, creyendo esto, que el futuro mejor es posible? Todas las historias tienen 2 común denominadores, que son la Argentina como destino y el amor, ¿no? El amor como fuerza vital que mueve fronteras, que mueve montañas para llegar, para formar un hogar, para intentar un proyecto juntos. Y bueno, esto es lo que se deja ver en cada una de las historias que cuenta. Qué alucinante. ¿Querés contarnos puntualmente la historia de Pehuajó, de Antonio Singh? Sí, Milke Singh se llamaba. ¿Saben lo que me pasa, chicas? Que tengo tantas historias para contar, porque me han contado tantas, que me siento a veces como esas personas que cuentan cuentos y que le dicen, bueno, ¿sabes una que termine mal, una que termine bien, una que se separe, una que no se encuentren? Todo, tengo un catálogo, chicas, de historias. Esta de Milke Singh y de Marcelina de Ávila, amé esta historia, primero por cómo me llegó. Yo vivo en Tres Arroyos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y tocan el timbre en casa un día, y era el cartero tradicional que me traía un paquete, un sobre de color papel madera así grueso. Cuando lo abro, adentro había una historia de amor, chicas. Ahí estaban las cartas de Milke y de Marcelina. Había una tela que era parte de un turbante. Había pasajes, había cartas desde la isla de Fiji, Argentina. Era una cosa que me puse a mirar así asombrada, porque me habían mandado ese tesoro. Y resultó que era la historia de Milke Singh, que es un hindú que en 1910, él es hijo de una familia de clase media, estamos hablando de la India mucho antes de Gandhi, cuando pertenecía al Raj británico, y la familia de Milke decide emigrar a Argentina, pero les resulta tan difícil pronunciar el nombre Argentina por el vocablo y por la forma de hablar de ellos, que cuando salen y cuando deciden, bueno, partir y tienen que hacer un viaje tremendo para llegar a Argentina, no les salía el nombre, y Milke es el único que llega a Argentina. Uno de sus hermanos termina en la isla de Fiji, su mamá y su hermanita terminan en Nueva York,
Y así se desperdigan por todo el mundo. Y él, que era muy inteligente, lo encuentra primero un capitán inglés y le pregunta a dónde va. Entonces él le dice con mucho esfuerzo que va a Argentina. Y le dicen, bueno, pero primero tendrías que ir a formarte a Inglaterra como ingeniero ferroviario, porque los trenes en Argentina son lo que más dinero da, y vos si vas como un ingeniero ferroviario vas a tener lo que busques de trabajo. Así que él se va a Manchester, se forma como ingeniero ferroviario, y de ahí se va a Argentina y llega en 1925 como Mr. Milke Singh, y lo mandan a Pehuajó. Lo mandan a Pehuajó porque en Pehuajó estaban justo construyendo unas líneas férreas que se cruzan, que era un lugar muy importante dentro de las redes ferroviarias, y lo mandan ahí. En Pehuajó, que es un pueblo que estaba recién naciendo, con calles con nombres de poetas y un montón de detalles lindísimos, había una familia española, y dentro de esa familia estaba Marcelina de Ávila, que era una chica rubia, de ojos celestes, divina, que le encantaba ir a la biblioteca, leer, que traía toda una historia de su inmigración también. Y un día, estando en el andén del tren, de repente ve que llega la locomotora, que llega el tren, y cuando empiezan a bajar, baja todo exótico, vestido con un turbante con aros de oro, Milke Singh, y se miran, y los nietos y los bisnietos, los hijos, todos dicen que ellos se vieron y fue un amor a primera vista, y así fue que culturas más diferentes no debe haber, terminaron juntos y formando su familia en Pehuajó. Me imagino la cara de la gallega madre de Marcelina cuando le dijo que estaba enamorada del hombre del turbante. Bueno, fue así, o sea, Marcelina lo vio y salió corriendo a su casa y le dijo, mamá, me voy a casar con el hombre morocho o moreno que llegó recién en el tren. Y cuando supieron quién era, no querían saber nada, la tuvieron que luchar para que les dieran permiso para andar de novios primero. Espectacular. Bueno, Diana, muchísimas gracias por estos minutos con Citas, la verdad que disfrutamos muchísimo esta conversación, y bueno, contá con el programa para difundir futuros proyectos. Bueno, muchísimas gracias, y yo también cuento con ustedes para que el que tenga una historia de amor, de la inmigración, de esas que tienen miedo por ahí que se pierda, que no duden en escribirme, en buscarme en mis redes. Yo siempre respondo y siempre estoy atenta a seguir escuchando historias. Espectacular. Queda planteada la invitación entonces. Seguramente despertaste la memoria de más de uno con estos cuentos. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, y así pasaba la escritora Diana Arias hablando de su último libro, Amores Invencibles, historias apasionadas de inmigrantes en la Argentina. Si te gustó esta conversación, compartila.